Bueno, digamos que la observación, con este ejemplo, es un arte, ¿sí? Y un arte se desarrolla cuando uno lo practica, ¿sí? Y por eso es muy importante uno desarrollar una agudeza, como cuando uno habla de la agudeza visual, o sea, tener capacidad de ver los detalles. Así debe ser uno en relación con su paciente, ¿sí? Estar muy atento con los 5 sentidos bien ubicados, escuchar, observar y tener una agudeza, ¿sí? Porque hay algunos aspectos que pueden pasar desapercibidos, ¿sí? De hecho, yo pongo el ejemplo de una película. Muy seguramente cuando nosotros como psicólogos veíamos una película antes de ser psicólogos, la veíamos de una forma. Hoy en día cuando vemos una película y somos psicólogos, pues ya vemos otras cosas. ¿Sí es así o no? ¿Sí? Uno ve toda una serie de cosas porque ya tiene una agudeza, digamos que más desarrollada. Así pasa pues con el paciente. De ahí cuando sale el famoso término de el ojo clínico, ¿sí? Es tener esa capacidad de agudeza, de detalle, ¿sí? Para poder analizar lo que se observa, ¿sí? Y también pues tener en cuenta que hay diferentes ángulos de percepción. No sé si han escuchado el cuento del elefante, perdón, el cuento de los enanitos que están todos queriendo describir cómo es un elefante. Háganse la imagen de un elefante y hay 5 enanitos, ¿sí? Uno está en la nariz, otro está en el pie, otro está en la cola, ¿sí? Y cada quien lo describe, ¿sí? No, es que el elefante es mojado, está en el moco, ¿sí? No, es delgado, la que está en la cola. Cada quien desde su ángulo observa algo, ¿sí? Por eso vamos a ver a nuestro paciente también en la medida que tengamos la capacidad de observarnos a nosotros mismos. Si yo tengo un paciente en depresión y resulta que yo también estoy en depresión y no me he dado cuenta de mi depresión, ¿sí? ¿Será que puede pasar eso de que tengamos depresión y no nos demos cuenta? Tengamos ansiedad y no nos demos cuenta. ¿Eso puede pasar o los psicólogos somos inmunes a eso? ¿Ah? Pues voy a poder observar la depresión de mi paciente pues en la medida en que yo también haya sido capaz de darme cuenta de la mía, ¿sí? Entonces digamos que en temas de observación eso es importante. La observación entonces, pues existe la observación naturalista, que es cuando usted está observando a alguien desde un contexto en el que él no se está dando cuenta, ¿sí? Entonces pues de hecho el tema de la cámara de G6 la utilizan para eso. Entonces observo a alguien que no se está dando cuenta que yo lo estoy observando, ¿sí? Las cámaras de seguridad hoy en día pues son un ejemplo de eso. También existe la observación participante. La observación participante pues es muy útil ya cuando yo entro a participar de
el contexto de esa persona. Entonces, por ejemplo, observar a un niño en el contexto de su salón de clase. ¿Será que me da alguna información importante a nivel psicológico? ¿Sí? Es muy importante observar, la observación participante también como parte del proceso de evaluación. ¿Sí? Entonces, en una evaluación psicológica infantil puede decidir ir a observar al niño en el contexto de su clase, en el contexto del recreo o en el contexto de su familia, y ahí recoge pues toda una serie de información bien importante. Y en ese orden de ideas, la observación, pues digamos que es muy importante a la hora de iniciar un proceso de evaluación. ¿Por qué es muy importante la observación a la hora de empezar un proceso de evaluación? Porque desde el momento en el que inicia el proceso de evaluación hay un contacto entre el paciente y el terapeuta. De hecho, es bueno prestarle atención a cómo llegó su paciente a usted, a cómo llegó a la consulta. ¿Sí? Si fue por teléfono, si fue por Messenger, si fue por WhatsApp, si fue por Facebook, si fue un recomendado de la familia. ¿Sí? Porque de entrada va a haber algo que se llama la transferencia, ¿no? Entonces debemos aprender a observar la transferencia. Observar la transferencia y observar, bueno, uno observa para interpretar, ¿no? Observar e interpretar la transferencia. De hecho, los clínicos dicen, y esto también es fuerte en psicoanálisis, que el paciente desde que te contacta te está mostrando su neurosis o te está mostrando su conflicto. Ya de entrada, desde el momento en el que te contacta, ya te está mandando información. O sea, ya te está en la forma de hablarte, en la forma de pedir las cosas, en la forma de pedir la consulta, en la forma de preguntar cuánto vale la sesión, dónde va a ser. O sea, de entrada ya hay toda una serie de símbolos que hay que prestarles atención. Y en la transferencia, dicen que la transferencia puede ser positiva, negativa o neutra. La transferencia, ¿qué se acuerdan de lo que es la transferencia? ¿Qué es transferencia? Sí, la transferencia es, digamos que ahí habría una proyección. Ahí estaría proyectando en el animal sus propios deseos. ¿Sí?
pero, o sea, pero digo que sí aplica porque muy seguramente pues el paciente haga eso, proyecte en usted o se identifique en usted. Entonces la transferencia básicamente es cuál es la relación psicológica que escoge el paciente para con usted. O sea, el paciente escoge una relación psicológica con usted. Y esa relación psicológica va a ser de que esta persona me va a cuidar, va a ser mi mamá o va a ser mi papá, ¿sí? O que me va a hacer daño y yo voy a ser víctima, ¿sí? O que me va a juzgar, o va a ser el que me va a solucionar el problema, o va a ser el que me va a salvar. Esa es la transferencia, ¿sí? Es poner un rol. Hay transferencias en donde el rol es que va a ser mi amiguis, ¿sí? O va a ser como mi jefe. Entonces es atribuir una relación, o sea, es jugar un rol. Y el paciente te va a jugar un rol, te va a jugar a algo, te va a jugar a que tú seas el papá, o la mamá, o la amiguis, o ustedes que son jóvenes y bonitas, la conquistan, ¿sí? Y ahí es donde, pues, ustedes deciden si le juegan el rol, ¿sí? Entran en el juego o no. Hay que tener en cuenta que, pues, en eso hay un interés de manipulación, ¿no? El paciente te puede entrar a manipular, quiere entrar a manipular. Y eso, pues, él lo hace, no lo hace de manera. Es parte de su enfermedad, es parte de su conflicto, ¿sí? Eso es parte de su conflicto. De hecho, hay teóricos que dicen que en la transferencia, si se cura la transferencia, en la cura de la transferencia está la cura de la enfermedad, ¿sí? Es decir, la cura de esa relación, ¿sí? Entonces, es importante observar y analizar eso en el momento de, pues, digamos que de la consulta. Yo hace poco tuve un paciente en donde él pagó por adelantado sus 2 sesiones de entrada. ¿Qué dice eso? ¿Sí? O qué dice un paciente que no paga. ¿Sí? O sea, es poder interpretar eso y hacerlo parte del proceso de evaluación. Entonces, transferencia negativa, positiva y neutra. Transferencia negativa cuando, pues, el paciente entra en conflicto contigo, ¿sí? De entrada no le caíste bien. Transferencia positiva, pues, cuando hay una buena identificación, hay un buen feeling, hay un, ¿cómo se llama?, un rapport. Y transferencia neutra cuando, pues, es plana. Entonces, pues, digamos que son puntos importantes, pues, a la hora de atender a un paciente y de observar, pues, esos elementos. La observación es un proceso permanente y que nos sirve para analizar. ¿Sí? Siempre uno observa para analizar y darle un significado a lo que yo observo. ¿Qué se observa? Se observa unos estímulos que genera el paciente, ¿sí?
verbales, no verbales. Se dice que en la comunicación, pues comunicamos más de forma no verbal que de manera verbal, ¿sí es así? Todos en este momento, todas ustedes están comunicando en este momento algo y aquí donde están. De hecho, ley número 1 de la comunicación: es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos comunicando con nuestra forma de vestir. ¿Será que nuestra forma de vestir dice algo de lo que está adentro? Tú que viniste con amarillo, las chicas de blanco, ¿sí? Y las de negro. Y las de negro. Yo que vine de verde. ¿Cómo llega tu paciente a la consulta? ¿Cómo llega vestido? ¿Sí? Todo el tiempo estamos comunicando. Es imposible no comunicar. Ley número 1 de la comunicación: es imposible no comunicar todo el tiempo. ¿Sí? La cara expresa, la cara comunica. ¿Sí? El cuerpo comunica. Entonces hay que prestarle a eso atención. ¿Sí? La postura del paciente en la silla. Yo he tenido pacientes que durante toda la consulta tienen su bolso ahí con ellas. ¿Sí? Eso hay que observarlo como pues unos símbolos, ¿no? ¿Qué símbolos podemos ver en una consulta de un paciente a nivel no verbal? ¿Qué han visto? ¿Qué observan ustedes? Por ejemplo, cuando hay mucha movimiento. Movimiento de las piernas. ¿Sí? ¿Cierto? La postura, ¿cierto? Es una persona así permanente. Yo he visto personas que en consulta o en entrevista permanentemente así, digamos que una ansiedad muy marcada, ¿sí? O una persona que cada rato, ¿sí? O una persona, ¿sí? Entonces digamos que todo esto hay que analizarlo, o sea, ver pues que eso tiene un significado. El tono de la voz es muy importante. La mirada, dónde está la mirada, si hay contacto visual, si no hay contacto visual, ¿sí? ¿Qué te dice un niño que mira siempre hacia abajo? Miedo. ¿Sí? Entonces hay toda una simbología, ¿sí? Hay unos símbolos que debemos estar interpretando permanentemente y que nos dicen, nos dan la información, ¿sí? Del paciente. El tono de la voz es muy importante, ¿sí? Eso, digamos. Y la observación no ocurre solamente durante el inicio de la consulta, es durante todo el proceso de evaluación. La observación es algo permanente durante todo el proceso de evaluación, diagnóstico y tratamiento. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el psicólogo llega y le entrega la prueba a la persona, ¿sí? Y entonces, hazla y yo ahorita vengo, ¿sí? Y no observa lo que está haciendo la persona, ¿sí? Inclusive hay pruebas, por ejemplo, que es lo que es figura humana, lo que es familia, las personas proyectivas, donde es muy importante observar cómo la persona responde, ¿sí? Si va a dibujar
la figura humana, hay que mirar en qué orden dibujó las partes del cuerpo, ¿sí? Pero la observación es algo permanente, ¿sí? ¿Qué pasa si le entrego a la persona? Muy seguramente ya puede entrar a internet y buscar respuestas o copiarse de la persona que está al lado. Entonces, digamos que la observación es algo permanente que se debe realizar. Bien, les voy a pasar de la frase. Les trajimos este paquetico especialmente para ustedes, para aplicarlo para que revisemos, digamos que los elementos iniciales de observación, historia clínica, de entrevista. Entonces, pues este es un modelo personal. Yo pienso que cada psicólogo puede construir su formato de historia clínica, de entrevista, ¿sí? Pues hay unos modelos, ¿no? Por favor, les pido que vayan a la página, a la última página. Que es por donde debemos empezar, ¿sí? Cualquier valoración psicológica debe empezar por este procedimiento que es el de historia clínica, ¿sí? Perdón, el de consentimiento informado. Dice: yo, nombre del paciente, identificado con documento de identidad número tal, de tal ciudad, declaro que acudo libre y voluntariamente al proceso de, ahí yo coloqué selección de personal porque pues en ese momento era un proceso de selección de personal, pero también le puedo colocar consulta psicológica, prestados por el doctor tal. Dicho proceso incluye sesiones de valoración, evaluación, diagnóstico y seguimiento, las cuales se me han sido explicadas de manera suficiente sobre su naturaleza, proceso, beneficio, riesgos, cantidad, duración, etc. Y se me han resuelto todas mis dudas sobre el tema. Usted le debe explicar cómo va a ser el proceso de valoración al paciente. Todo lo que dice ahí: proceso, beneficio, riesgo, costo. Declaro que soy asistente directo de los servicios de consulta psicológica, ¿sí o no? Entonces ahí es cuando el paciente es el que acude, o por ejemplo si la mamá trae al niño, pues como el niño es menor, debe firmar el representante legal, que es el padre. Se me ha informado que tengo derecho a conocer los resultados de todas y cada una de las sesiones de consulta psicológica en calidad de consultante, y que se respetará y se guardará debidamente el secreto profesional según lo dispuesto en el título 7º de la Ley 1090 del 2006. Ese es el código deontológico del psicólogo. Entonces, digamos que ahí está lo del secreto profesional y la responsabilidad que tenemos. Se me ha informado que tengo derecho a retirarme y o a dejar de acudir a las sesiones cuando desee hacerlo. La persona se puede retirar. Autorizo al doctor tal para que pueda utilizar de forma digna y respetuosa y en beneficio de la ciencia y la humanidad los resultados que él considere pertinentes de mis sesiones de consulta psicológica para su casuística y eventuales actividades académicas, científicas y publicaciones, teniendo en cuenta que no será revelada mi identidad ni tampoco la de las personas asociadas a mi caso. El paciente dice si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. En constancia de lo anterior, firmo el presente documento en la ciudad tal, día tal, mes tal, año tal, y firma el paciente el documento de identidad, dirección, teléfono y sus datos. Entonces, ¿por qué es importante
aplicar un consentimiento informado para hacer una evaluación psicológica. ¿Por qué creen que es importante? Sí, básicamente yo diría que tiene dos funciones el consentimiento informado. Uno, pues ser ético con el paciente. O sea, si yo voy a acceder a un servicio, pues lo mínimo que yo debo saber es cómo es el servicio, ¿sí? ¿Qué va a ocurrir? ¿Sí? Como cuando a uno le van a hacer un procedimiento médico, ¿sí? Todo eso tiene unos riesgos. Que le van a hacer una endoscopia, bueno, ¿cómo que es la endoscopia? ¿Para qué se hace? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Sí? Entonces, el primero es por respeto al paciente, ¿sí? Por respeto al paciente y por ética, o sea, digamos que primero digamos que es un tema de ética y de respeto de la persona que está allí, ¿sí? Está cediendo un servicio y pues digamos que merece saber en qué consiste y cuáles son las condiciones y cuáles son los pasos. Y segundo, pues también, como lo decían las compañeras, es un documento legal, ¿sí? Un documento que tiene unas implicaciones legales, ¿sí? En donde usted está autorizado para hacer la valoración, ¿sí? Y si en algún momento alguna autoridad competente pues requiere, pues digamos que puede evidenciar que usted sí está autorizado, ¿sí? De hecho, ¿qué pasa si su paciente fallece o se suicida? ¿Sí? Van a decir, bueno, ¿dónde estaba él? Van a hacer una investigación y puede que usted como psicóloga esté involucrada en esa investigación, entonces debe protegerse también legalmente, ¿sí? Hay que tener en cuenta que la profesión del psicólogo pues tiene unas normas y para ejercer legalmente la profesión pues primero debemos tener una tarjeta profesional, ¿cierto? Digamos que ese es el primer requisito para ejercerlo, ¿sí? Y al momento en el que usted le entregan esa tarjeta profesional hay una ley, que es la ley 1090, donde estipula cuáles son las normas. Bien, luego devolvámonos aquí a la historia clínica, ¿sí? Que pues ese es un formato basado en un tiempo que yo trabajé en un centro terapéutico infantil. Entonces digamos que les comparto ese formato. Cada quien puede construir su formato, en internet pues pueden encontrar unas guías, pero pues acá hay unas bases importantes que también pueden ser ajustadas de acuerdo a cada paciente. Entonces la primera parte de la historia clínica se llama la anamnesis, ¿sí? De hecho, aquí hay un formato que es un formato muy clínico, tipo historia clínica hospitalaria, en donde dice evolución psicológica. Vayan a este formato, dice evolución psicológica. Ahí está, digamos que los datos de identificación, el número de la historia clínica, el apellido, y lo primero que se genera es la anamnesis, ¿sí?
Luego, motivo de consulta, genograma, evaluación, diagnóstico, tratamiento, seguimiento, firma y sello de el psicólogo. La anamnesis, ¿qué es la anamnesis? Es básicamente los datos de identificación de su paciente, ¿sí? ¿Por qué será importante conocer los datos de identificación de su paciente? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué será importante conocer los datos de identificación de su paciente? La anamnesis. Conocer el contexto tal vez del paciente. Sí, básicamente es saber quién es mi paciente y cuál es su contexto. ¿Sí? ¿Qué pasa si es un paciente que viene de Chicago, por ejemplo? Ya tiene toda una cultura, ¿no? Hay unos aspectos culturales. ¿Qué pasa si viene de Barranquilla, ¿ves? Sí. ¿Cómo? Exactamente. Yo digo que es sobre todo que para los datos del paciente o la persona que vaya es como para generar el rapport entre el paciente y el psicólogo, como para que haya más fluidez de la necesidad que tiene el paciente con el psicólogo. Ajá. Es como más del inicio y después sí sigue lo que dice la compañera para mirar, porque si no hay buen rapport desde el comienzo, el paciente va a ser muy difícil de que exprese, digamos, cómo es su contexto social, familiar, Sí. cultural. Total. Pienso yo. Sí, sí, muy válido y se me había quedado ese aporte, sí. Digamos que en el tema de la transferencia, lo que dice la compañera, fundamental, ¿no? Digamos que antes de iniciar ese proceso, la importancia de generar el rapport, ¿sí? O el llamado también setting terapéutico, ¿sí? Y el rapport como ese ambiente de calidez, pues, que se le da a la persona, ¿sí? Bienvenido, ¿sí? Como que haya un primer proceso donde se empieza a construir una confianza, ¿sí? En ese rapport, pues, digamos que se cruzan